Request. Buenas noches, mi nombre es Junior Martínez, junto a mi compañero Víctor Romero, somos del grupo 5. Venimos a hablarles sobre qué son los trastornos de aprendizaje. Vamos a presentar lo que es la discalculia, la dislexia, eh, los trastornos de aprendizaje no verbales y los trastornos de aprendizaje e hiperactividad. Dice que el trastorno de aprendizaje es una condición neurológica que afecta la capacidad de una persona para adquirir, procesar y comunicar información de manera eficaz. Eso quiere decir que son dificultades que tienen algunas personas para aprender, ya sea como una persona normal, por decirlo así, o para aprender como lo hacemos la mayoría de las personas. No significa que estas personas sean menos inteligentes, significa que su cerebro tiene la capacidad de guardar la información de una manera diferente. Eh, Vamos a ver lo que son diferentes trastornos de aprendizaje. Primero vamos a ver cómo está el trastorno de aprendizaje en Honduras. Dice que en Honduras los trastornos de aprendizaje, el desarrollo presenta un desafío serio, tanto por su prevalencia como por la falta de detección y atención adecuada. En Honduras es muy común, por decirlo así, que los padres o los maestros no están especializados para este tipo de problemas. No saben o no le prestan atención, piensan que un niño es normal, pero no es así. Estos problemas usted los puede notar, los puede observar en la escuela, cuando un niño tenga problemas de atención, que es muy hiperactivo, que no capta más que los otros compañeros, pues usted tiene que ver y platicar con su maestro lo que le pasa. El diagnóstico. Un estudio nacional halló que el 8,96% de niños entre 2 y 17 años presentan este tipo de trastornos y el 80% no recibe atención. Ahí está lo que les decía, que la mayoría de personas o de padres no se interesan o no le prestan atención, mejor dicho, a este tipo de problemas, pero hay que ver, hay que observar cómo se porta su hijo, cómo se desarrolla en una clase, pero en Honduras es muy difícil porque no tenemos la capacidad para contratar empresas o todo es pagado. Los factores que contribuyen que sean estos casos: malnutrición y pobreza. Más del 23% de niños menores de 5 años sufren de nutrición crónica, lo que afecta el desarrollo cognitivo y socioemocional. La mayoría, por decir, en las áreas rurales, niños pasan con desnutrición, o aquí mismo en Tegucigalpa, en las ciudades grandes hay muchos niños en la calle, muchos niños que crecen sin padres, no crecen con una educación, entonces es muy difícil para ellos que estos problemas no le puedan bajar o que no se le dé para que se desarrolle más. Entorno prenatal y precoz, riesgos como la malnutrición materna, infecciones o traumas tempranos pueden afectar el desarrollo neurológico. Cuando dice mala nutrición materna, se refiere también a las madres que no están preparadas para tener un hijo. A veces son madres solteras que no tienen el apoyo de la familia, que no tienen una alimentación como debe ser para un niño. No tienen las vitaminas, entonces es muy difícil en eso. La desigualdad territorial. Las zonas rurales muestran menor cobertura educativa y accesibilidad a servicios especializados. En la zona rural es muy difícil, la verdad, porque allá todavía la gente está ignorante de estos temas. Como les digo, no le presta atención, no se desarrollan de una mejor manera. El niño que es malo, lo sacan de la escuela o le hacen bullying. Entonces es complicado esos temas en lo que es el área rural. Barreras que lo impiden. Estigma. Muchas familias desconocen estos trastornos o lo consideran excusas, privando a los niños de atención.
Creo que es un problema muy grande de parte de las familias. Como podemos observar, un niño, ahí no se nota qué niño está bien o qué niño está mal. Se tiene que hacer un muy buen investigación para saber qué tipo de niños sufren estos problemas. Infraestructura limitada también. Son las principales ciudades, hay centros especializados. El sistema educativo carece de formación, recursos y políticas inclusivas reales. Bueno, ahí está que no hay el apoyo como debe de ser en estas instituciones, más que todo en las escuelas públicas, que no reciben el apoyo como debería ser para la educación y atención de un niño. Falta de políticas integrales, aunque existen leyes, no hay protocolos robustos para detección temprana, adaptaciones curriculares ni formación docente suficiente. No hay docentes especializados en estos temas, no hay docentes que diga, este niño tiene ese problema, y si lo hay, pues el padre tiene que ver cómo resuelve, porque los docentes no pueden dar este tipo de clases a los niños que sufren esos problemas. Aquí tenemos una tabla que dice que resumen y recomendaciones trastornos de aprendizaje en Honduras. Bueno, la prevalencia general es alta. Dice que más del 9% de los niños presentan trastornos de aprendizaje en nuestro país. Los principales trastornos que se dan es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y la dislexia son los dos trastornos que más se dan en lo que es Honduras. Factores agravantes: pobreza, desnutrición, falta de escolarización y estimulación temprana. Principales barreras: detección tardía, estimación social, escasos recursos e infraestructura limitada. No hay el apoyo como debería haber. Detección tardía, los padres no le prestan atención más que todo. Avances existentes, dice, tutorías rurales, apoyo de ONG, programas de educación inclusiva, que es muy raro que lo hayan, programas de educación inclusiva, es muy raro encontrarlo, pero son las cosas que se dan en nuestro país. Vamos a la siguiente que dice trastornos del aprendizaje, concepto y clasificación. Su base neurobiológica y genética. Los trastornos de aprendizaje son condiciones con una base neurobiológica y un componente genético. Esto quiere decir que todos los trastornos, la mayoría más que todo, son por herencia, que si el padre tuvo, por decirlo así, la dislexia, el niño también la va a tener, el padre o la madre. Impacto en la escolaridad, aunque no se curan. Una intervención adecuada permite a los alumnos lograr una escolaridad normal e incluso alcanzar formación universitaria y éxito profesional. Esto no le impide que él pueda crecer, que él pueda desarrollar, solo que él va a captar de una manera diferente, pero no le impide para desarrollarse en su vida profesional, en su escuela. Solo hay que tenerle bastante cuidado y bastante atención a lo que ellos necesiten. Bueno, venimos a hablar del otro tema. El primer trastorno que tenemos es la dislexia. Dice que el trastorno de aprendizaje más estudiado y de mayor prevalencia, situándose entre el 5 y el 17% de la población. La dislexia se da en ambos sexos. Tiene un componente hereditario, como les decía. Casi la mitad de los padres de niños disléxicos descubren que ellos mismos o sus otros hijos son disléxicos cuando reciben la noticia. Entonces el padre nota, si el padre es disléxico, él nota que su hijo también es así. Eh, Tiene un componente muy fuerte hereditario lo que es la dislexia, ¿verdad? Dislexia dificulta la lectura. Prevalencia y herencia es el trastorno de aprendizaje más estudiado. Bueno, lo que les decía, manifestaciones por edad en niños pequeños se centra en dificultad para deletrear y descomponer palabras. En niños mayores afecta la redacción y la comprensión de textos.
Niños mayores no pueden redactar o no pueden concentrarse en lo que es como una historia, por decirlo así. Y en niños menores no pueden deletrear una palabra con sonidos, se les dificulta esa parte. Las características y diagnóstico de la dislexia. Las características clínicas. Podemos sospechar que un niño infantil o ciclo inicial de primaria tiene dislexia si se presenta pocas habilidades de conciencia fonológica. Como les decía, le cuesta deletrear palabras, no escucha bien las palabras o las escribe de una forma al revés. No puede denominar los colores, las letras, los números. El tratamiento de la dislexia dice que tiene que tener una intervención especializada. Debe ser guiado por un especialista con la implicación de la familia y los maestros. Es muy importante que la familia esté muy centrada, que esté muy de acuerdo, que esté muy implicada en ayudar al niño, ¿verdad? Y obviamente los maestros con un programa o con distintas actividades que puede desarrollar en la clase, le puede ayudar. Implementar protocolos escolares con adecuaciones metodológicas, como les decía, no penalizar por errores ortográficos. Entonces, es bastante, requiere bastante tiempo, por decirlo así, estar con este tipo de niños, pero igual no hay problema, se puede solucionar. El otro trastorno que tenemos es la discalculia. Consiste en una dificultad para el procesamiento numérico, sean niños con un nivel intelectual normal y nivel de introducción adecuado. Tiene una base neurobiológica y probablemente genética. Como les decía, este tipo de trastornos, la mayoría son genéticos, que si el padre o la madre lo tiene, pues el niño tendrá ese tipo de problemas. Ese problema más que todo, los niños tienen problemas con los números, no pueden hacer sumas o fracciones muy pequeñas se les dificulta, no saben identificar lo que es el mayor, lo que es el menor que. Dice que tiene dificultad en el cálculo numérico, ¿verdad? A diferencia de la dislexia, no hay criterio unificado, lo que dificulta su diagnóstico, a pesar que su prevalencia puede ser similar. La habilidad multifactorial del cálculo involucra múltiples funciones cognitivas como atención, memoria y lenguaje, lo que hace difícil aislar un diagnóstico. Y las características clínicas de la discalculia, pues un niño que no puede diferenciar, como les decía, el palabras o fracciones pequeñas, pueden tener dificultades en conceptos de cantidad. Es muy difícil que pueda hacer operaciones matemáticas. Más que todo eso se trata de las operaciones matemáticas. Así que en la educación primaria nos encontramos con errores de aritmética básica, dice sumar, restar o multiplicar. Ya pienso que dividir se les hace mucho más difícil de lo que es sumar y restar. Entonces les cuesta tener esa concentración o la habilidad para resolver como lo hacen los demás niños, ¿verdad? Les cuesta acceder a conocimiento muy avanzado, como les decía, entonces, muchas gracias. Los dejo con mi amigo y compañero Víctor Romero. Bien, continuando con lo que es el tema de la discalculia, que lo estaba explicando mi compañero Junior, seguimos con esta diapositiva que nos habla acerca del diagnóstico de este trastorno. Se nos dice que es una tarea difícil, al igual que el primer trastorno que vimos sobre la dislexia. El diagnóstico de la discalculia tiende a ser clínico y es necesario obtener información del sujeto y llevar a cabo un estudio neuropsicológico para determinar las funciones cognitivas que alteran el orden del sujeto a la hora de tener los problemas con lo que son los números. Conocer el procesamiento numérico que tiene en su mente el niño o la persona a la hora de tener problemas.
detectar la presencia de posibles déficits asociados a hacer diagnósticos diferenciales. Como tratamiento, es un trastorno de aprendizaje que dificulta el manejo de los números, como se mencionaba, y su tratamiento es educativo y psicológico, y va enfocado a lo que es reforzar las habilidades matemáticas básicas mediante diferentes métodos multisensoriales sobre la reeducación, matemática y tecnología educativa. Todo lo que tenga que ver con números y todo lo que tenga que ver con lograr establecer un orden de razonamiento numérico en el sujeto. Se nos dice que también incluye apoyo emocional, adaptaciones escolares y la participación familiar, que es importante para este proceso. La detección temprana y el acompañamiento personalizado son claves en el ámbito estudiantil para así llevar un proceso y un seguimiento sobre el estudiante. Siguiendo con el siguiente trastorno, tenemos el trastorno del aprendizaje no verbal, TADNB por sus iniciales, y dice que es una condición neurológica que afecta principalmente las habilidades no verbales, como la coordinación motriz, la percepción espacial, la comprensión de expresiones faciales, el lenguaje corporal, el pensamiento. Aunque el lenguaje verbal y la lectura suelen estar bien desarrollados en estas personas, no tienden a ser muy coordinados a la hora de acciones motrices, de mover su cuerpo o de entender los gestos y movimientos de otras personas. Las características de este trastorno nos centramos en cuatro principalmente y tenemos las funciones motrices. Se nos dice que hay torpeza en actividades que requieren la coordinación, como nadar, recortar o escribir. Funciones visoespaciales, que es la dificultad de percepción visual, la orientación de su espacio y problemas en matemáticas por la colocación en la que se encuentran los números. Seguimos con la área social y adaptativa, problemas de interacción social, dificultad para interpretar la información no verbal que las otras personas le dan y comprender cierto tipo de bromas. Suelen tener un poco de confusión. Y funciones lingüísticas como última característica, se nos dice que la preservación del lenguaje formal, pero fallos en el lenguaje informal y dificultad en la comprensión lectora. El diagnóstico y tratamiento de este trastorno se basa en evaluaciones neuropsicológicas que analizan las habilidades motoras del sujeto, las habilidades cognitivas, sociales y de lenguaje. Esto con el apoyo de psicólogos y terapeutas. En este caso no existe una sola prueba, como podría ser anteriormente las clínicas, sino que se detecta por patrones de dificultad en lo no verbal. El tratamiento de este trastorno incluye una terapia ocupacional, en el caso de los movimientos motrices, el apoyo psicopedagógico en la comprensión del lenguaje no verbal de las personas, el entrenamiento social para la inclusión en la sociedad y adaptaciones escolares para una mejor socialización dentro de su ambiente, en el caso de ser menores. La intervención temprana, como todos los trastornos, mejora el aprendizaje, la autonomía y la integración social del sujeto. Entre antes podamos intervenir en este tipo de trastornos será mucho mejor, porque desde niños llevando un seguimiento, ya cuando son adultos suelen tener menos problemas. Finalizando con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que es uno de los trastornos más sonados en este tiempo, por su inicial es TDAH, y se nos dice que es un trastorno neurodesarrollativo que afecta la capacidad de una persona por mantener la atención, también por controlar impulsos y regular la actividad física. Es uno de los trastornos más comunes en la infancia, como podemos ver que los niños no tienden a captar con atención todo lo que se les dice, tienden a ser muy hiperactivos y muy impulsivos, aunque puede persistir en la adolescencia y la adultez en muchos casos.
Características clave del TDAH. Se nos dice que afecta del 5 al 10% de la población escolar y es, como lo habíamos mencionado, prevalece en los niños. Interfiere significativamente en el rendimiento, por ejemplo, a la hora del estudio, a la hora de prestar atención en clase, porque tienden a ser tan hiperactivos que no se pueden centrar en solo la información que se les está propinando. Se nos dice que tiene poca capacidad de atención y concentración, exceso de actividad motriz que con la edad puede llegar a disminuir y tienden a ser muy impulsivos con sus respuestas y con las acciones dependiendo cómo se sientan. Otra característica clave es la dificultad en la concentración, como se había mencionado, en la organización y control de sus impulsos y que esto afecta el rendimiento escolar. Los niños con este trastorno tienen problemas para seguir instrucciones, como se mencionaba, por ejemplo en la escuela, y por mantener la atención, tienden a ser muy inquietos. Aquí tenemos 10 características del TDAH. El déficit de atención suele ser uno, no suelen concentrarse, se distraen con facilidad y suelen olvidar las instrucciones que se les brindan, producto de la inquietud que mantienen. La hiperactividad, que suele ser el exceso de movimiento, la inquietud motora y el no poder estarse quietos y seguir una instrucción. La impulsividad, tienden a actuar sin pensar, interrumpir a otros, por ejemplo, a la hora de hablar, y no suelen tener paciencia, suelen tener dificultad para esperar su turno cuando se lleva un orden. Mueven en exceso las manos, los pies y es difícil que este tipo de personas estén quietos. Se levantan constantemente, ya sea en clase o en situaciones en donde deberían estar quietos, pues es difícil mantenerlo. En momentos inapropiados pueden llegar a saltar o a correr o incluso a generar otras acciones que no son propicias en el momento. Tiene dificultad para jugar o realizar actividades en silencio. Son personas que tienen que no pueden estar quietas, pierden objetos necesarios para las actividades, producto del desorden y de la inquietud que tienen. Se distraen fácilmente con estímulos externos y suelen olvidar las actividades diarias con frecuencia, porque tienden a estar en muchas actividades producto de la hiperactividad que tienen. Aquí tenemos algunas imágenes sobre los trastornos, la dislexia, el problema con las grafías, la discalculia con los números, con el orden y podemos ver la hiperactividad y las diferentes imágenes. Como conclusiones tenemos que se tienen que comprender los trastornos de aprendizaje. No implica solo sus características o sus tratamientos, sino también reconocer la importancia que debe tener la empatía, la paciencia y la adaptación que pueden llegar a tener estos individuos en el proceso educativo. Cada niño que presenta uno de estos o de muchos trastornos de los que no pudimos llegar a hablar, enfrenta una lucha silenciosa que no es siempre visible para los demás y que afecta profundamente su manera de aprender, relacionarse o desenvolverse en el mundo, porque tienden a ser personas muy diferentes con otros tipos de ojos para el mundo, producto de algo que ellos no han elegido ser. Esto nos lleva a reflexionar sobre el papel que tienen la familia, los educadores y la sociedad en general, quienes deben ser capaces de mirar a este tipo de dificultades, descubrir las capacidades y talentos que pueden llegar a poseer también. La verdadera inclusión no radica en modificar las estrategias de enseñanza, sino de derribar los prejuicios y construir entornos en donde la diversidad sea valorada y respetada. Y para terminar, en definitiva, abordar estos trastornos con sensibilidad y compromiso mejora el rendimiento académico de los estudiantes, como habíamos mencionado, entre antes se lleguen a diagnosticar y se les dé un tratamiento,
a futuro será mucho mejor para las personas que sufren de esto. Esto también porque fortalece su autoestima, su autonomía y su proyecto de vida puede llegar a mejorar. Recordamos que la educación debe centrarse siempre en la persona y no solo en el rendimiento. Una nota no va a definir a un estudiante, pero sí nos puede llegar a reflejar algún tipo de capacidad que no estemos viendo en él. Bueno, esto sería todo de mi parte con mi compañero Junior acerca de los trastornos de aprendizaje. Gracias.